Hace algunas semanas, hermanos, hemos estado estudiando el libro de Deuteronomio y hablábamos en uno de esos pasajes que nos hablaba acerca de los 10 mandamientos. Decíamos en aquel entonces que el ser humano había creado, promulgado leyes. ¿Para qué? Para poder tener una sociedad, para poder vivir en sociedad y vivir en convivencia. Ese siempre ha sido el ideal humano, o al menos eso es lo que nos venden quienes nos gobiernan. ¿Cuáles son las promesas que siempre tenemos de los políticos? Una sociedad en la que todos seamos iguales, en la que todos tengamos una vida digna, en la que todos y cada uno de nosotros podamos salir y estar en paz, que haya tranquilidad, que haya prosperidad. ¿Le suena parecido? Y no estoy haciendo campaña, pero la pregunta aquí, a lo largo de la historia podemos voltear y ver a lo largo de la historia de la humanidad y preguntarnos, ¿lo ha logrado? Ha habido grandes imperios a lo largo de la humanidad, pero entre más grande y poderoso es el imperio, también más fuerte es su caída. La sociedad se corrompe. ¿Por qué? ¿Por qué, aun aunque las personas, los gobernantes promulguen leyes, hay personas que las transgreden? ¿Por qué dañan a otras personas? Porque eso sucede. Cuando alguien transgrede una ley, está afectando invariablemente de una manera u otra a otra persona o a varias personas. En todas las sociedades, de alguna u otra manera, hay abusos de personas a otras personas. Incluso hay sociedades en las que catalogan a personas con un menor valor. Hay tratos inhumanos en algunas sociedades. No hay el mínimo respeto por las personas, y mucho menos les dan un valor que intrínsecamente cada persona, cada uno de nosotros tenemos. ¿Por qué? ¿Por qué a lo largo de la historia se repite una y otra vez esto? ¿Por qué? ¿Qué es el común denominador en todo esto? El ser humano. El problema es su corazón, el corazón del ser humano. Es por eso que el ser humano natural, como lo conocemos, como lo entendemos nosotros, busca invariablemente, primero que nada, satisfacer sus necesidades. Busca siempre sus objetivos antes que siquiera voltear a mirar las necesidades de la persona que tiene al lado. Y ya no, digamos, ayudarlas. El ser humano, después de la caída, es incapaz de mostrar respeto por las personas y menos amor por el prójimo. Es por eso que, como decía al principio, se han tenido que crear leyes. Leyes que, sin darse cuenta el ser humano, lo único que hacen es contener las consecuencias del pecado. Incluso sabemos que hay países en donde la pena de muerte es un castigo para alguien que transgrede una ley. Pero aún así, yo les pregunto, ¿hay 0 índices de condenas o de personas que se hayan ejecutado? No. Las personas saben que pueden ser castigadas de esa manera, pero aún así transgreden esa ley. Y es así. Algo que no sé si ustedes se hayan puesto a reflexionar es que esas leyes que se promulgan, esas leyes que se crean en los congresos de los países, ¿por quiénes están hechas? Por hombres caídos. Las personas, hermanos, podemos seguir reglas, podemos
ir por un reglamento, pero lo único que hacen es contener esa manera de pensar, lo que hay en el corazón de las personas. Esas reglas no cambian a la persona. ¿Qué es lo único que transforma a las personas? La palabra de Dios. Eso es lo único que puede cambiar a la sociedad en la que vivimos. Obedecer sus mandamientos. ¿Cuáles son esos mandamientos? Ahí los tenemos. Dice Mateo 22, versículo 37. Y él le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué pueden ver en estos dos mandamientos? ¿Cuál es el común? Amarás. Ese es el mandato. Y eso, hermanos, es lo que nos debe de distinguir a nosotros. El amor del verdadero creyente es algo único. Nadie más lo tiene. Es una cualidad única que tenemos. Y ese amor es lo único que puede hacer frente a este mundo caído y que puede cambiar. Ahora, quisiera hacerles una pregunta. ¿Cómo podemos mostrar el amor de Dios, el amor de Cristo, a los demás? ¿Cómo? ¿Cómo muestran ustedes el amor de Cristo? Con servicio. ¿Con servicio? ¿Cómo mostramos el amor de Cristo? Orando unos por otros. Orando unos por otros. Cuidándonos. Bueno, Bondadosos. Dar, en general, dar como un sacrificio, ¿no? Tal vez alguien que queremos, pero vamos a dar a otra persona. ¿Okay? Y bueno, la pregunta inmediata es esta: ¿lo estamos haciendo? Ese es el punto. Y el día de hoy vamos a hablar, hermanos, de muchas cosas. Nuestro hermano Jaime decía hace unos momentos de lo sencillo, de la verdad clara. Y hoy vamos a hablar de eso. Y tal vez pienses, esto yo ya lo entiendo, esto yo en 1000 veces lo he escuchado. Pero hoy quiero, hermanos, que miremos al punto en el que no conocíamos al Señor y vamos a ir en ese camino. Y que vayamos nosotros, todos juntos, evaluándonos a través de la palabra de Dios en donde estamos. Porque es la palabra de Dios la que nos va a evaluar, no es ninguno de nosotros. Así que, ¿por qué decimos todo esto? Bueno, porque Santiago nos dice lo siguiente: pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Sin lugar a duda, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios y cuando nosotros nos acercamos a las Escrituras y empezamos a conocer al Señor, empezamos a conocer y a entender a Cristo, este gran gozo, poco a poco la palabra de Dios nos va llenando y nos gozamos. Pero ese conocimiento que
nos proveen las Escrituras y que el Señor nos abre ese entendimiento, porque no es el Señor, es quien nos revela su verdad. Es lo que nos debe de mover, es lo que debe movernos individualmente y como iglesia. ¿A qué? A vivir esa fe de la que habla Santiago. De nada sirve tener un doctorado en teología y que todo se quede aquí si no llega aquí. Hermano, cuando tú abres tu Biblia y el Señor te revela su verdad, no puedes quedar como antes de haber conocido esa verdad, de haber entendido esa verdad. No puedes permanecer pasivo más tiempo. No puedes permanecer ajeno a las necesidades y al dolor de quienes te rodean. Porque Cristo no se mantuvo pasivo, ni tampoco se mantuvo ajeno al dolor que vivíamos cada uno de nosotros en nuestra condición caída. Y bueno, como ya se habrán podido dar cuenta, el día de hoy vamos a hablar del amor. De ese amor que debe distinguirnos como verdaderos creyentes. Decía que vamos a ver muchas cosas que realmente dirán, sí, ya lo conozco, pero vamos a ver si lo estamos viviendo. Primero, hemos dicho que el ser humano caído, aquel que sigue siendo esclavo del pecado y que un día nosotros éramos de ellos, no es capaz de amar a su prójimo. También vamos a ver qué es aquello que le capacita al ser humano para poder amar a su prójimo y cuál es esa evidencia de que amamos a nuestro prójimo. ¿Y cómo ve el Señor? ¿Cómo ve el Señor el amor entre su pueblo? Así que vamos al primer punto. Hace un momento hablábamos del hombre y de la sociedad en la que vivimos. Y sin embargo, sin lugar a duda, y bueno, el ser humano, para tratar de entender todo ese comportamiento del ser humano y por qué hace todas estas cosas, ha desarrollado lo que se conoce como antropología, ¿no? Para estudiar al hombre. La mayoría de las escuelas seculares ofrecen una carrera en antropología o estudios en antropología, y lo que nosotros lo consideramos como la antropología secular. Esa antropología está centrada en el hombre, todo parte del hombre. Y tal vez tú puedas decir, bueno, es que eso es correcto. ¿Por qué? Porque vamos a estudiar el comportamiento del hombre. Pero hay otro tipo de antropología, la antropología bíblica. Y esa antropología bíblica no tiene en el centro al hombre, sino ¿a quién? A Dios. ¿Y por qué debemos mirar a Dios a través de la al hombre a través de la antropología bíblica? Porque cuando el ser humano excluye, cuando lo trata de ver al hombre en el centro, excluye a Dios. Pero la perspectiva correcta debe de estar centrada en Dios. ¿Por qué? Porque fue Dios quien creó al hombre. Génesis 2:7 nos dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y en el capítulo 1 nos dice algo más. Génesis 1, 26, 27. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre, a imagen suya, a imagen Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Cierto? Todos sabemos que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Porque
esto tiene un impacto en la manera en que vemos a las personas, porque eso es lo que le da valor y dignidad a cada una de las personas. Es por eso que nosotros debemos mirar al ser humano teniendo a Dios en el centro. Ajá. Cuando nosotros hacemos eso, podemos decir lo siguiente, que ninguna persona o ningún grupo de personas es superior o inferior a otro. Todo ser humano ante los ojos de Dios es de igual valor, y es así como nosotros debemos mirarnos. La pregunta aquí, ¿lo estamos haciendo? Todos sabemos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero cuando tú ves a tu hermano que tienes al lado o atrás, ¿lo ves de esa manera? Cuando tú vas en la calle y ves a una persona que no es creyente, ¿lo ves desde esa perspectiva? Porque sabemos que somos creados a imagen y semejanza de Dios, pero ¿tratamos a todos de esa manera, como merece ser tratado alguien que tiene la imagen y la semejanza de Dios? Es por eso que es importante poner siempre a Dios en el centro. Ahora, como veíamos, el ser humano fue creado por Dios. Adán y Eva fueron creados sin pecado. ¿Pero qué sucedió? Satanás tentó a Eva. Adán y Eva fueron seducidos por él. ¿Qué sucedió? El pecado entró al mundo. Romanos 5:12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos pecaron. Algunas consecuencias del pecado: culpa, vergüenza, miedo. Recordemos el pasaje de Génesis. ¿Qué sucedió cuando el Señor fue a buscar a Adán y Eva? Se escondieron, se cubrieron porque se vieron que estaban desnudos. Miedo, vergüenza. Pero también se nos dice que hubo muerte espiritual. Todo eso lo sabemos. La relación de Dios con el hombre fue rota. También lo sabemos. Pero hay algo que tal vez no hemos reflexionado cuando hemos visto, que el pecado también afectó la relación entre el ser humano. ¿Alguien recuerda cuál fue la reacción de Adán cuando Dios le cuestionó que había desobedecido? Culpar a Eva. Esa relación ya no le importó, ya justificó, vio primeramente por él que por Eva. Es de esa manera que el pecado afecta todo lo que hemos dicho, pero también la relación entre personas. Hay una cita de un teólogo que se llama Millard Erickson, y él nos dice lo siguiente: que el pecado trae como resultado la incapacidad de amar. Como los demás se interponen en nuestro camino, representando competencia y amenaza para nosotros, no podemos actuar para conseguir su bienestar si nuestro objetivo es la satisfacción personal. Y es bajo esa condición que todo ser humano nace. ¿Cómo vemos nosotros a las personas que nos rodean en nuestro trabajo? ¿Como una competencia? ¿O como una amenaza? ¿Algo que impide mi satisfacción personal? Consciente o inconscientemente, las personas que no conocen a Dios, que no han nacido de nuevo, que es algo que hablaremos también más adelante,
están de alguna u otra manera en este estado. ¿Cuántas veces no vemos en nuestros trabajos a personas que a costa de lo que sea dañan a otras personas para lograr un mejor puesto, para lograr un mejor salario? Si yo quiero ser el número uno en el área en la que yo esté, a veces somos capaces, el ser humano es capaz de pisotear a otra persona que tiene la imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo debemos ver a esas personas? ¿Cómo debemos ver a esas personas que actúan de esa manera? Con compasión. Compasión y misericordia. Esas personas, hermanos, necesitan de la misma misericordia que tú y yo recibimos. Esas personas necesitan la misma gracia que tú y yo recibimos, porque éramos iguales. Incluso debemos mirar hacia quienes nos tratan mal a nosotros. Y es cierto que nosotros ya no somos esclavos del pecado, pero seguimos luchando con él. Así que debemos tener cuidado en no estar cayendo en estas situaciones. ¿Por qué? Porque nosotros ya no somos esclavos del pecado. Es por ello que el Señor Jesús nos dio esos mandamientos, los que leíamos al principio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué nos daría esos mandamientos si no fuéramos capaces de cumplirlos? Hoy nosotros somos capaces de cumplir con ese mandato y vamos a ver por qué. Ahora, algo importante también en estos mandamientos es mirar el orden en que nos presenta el Señor Jesús. A primera vista, es entendible que primero sea amar al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ajá. Pero hay algo importante aquí, que nosotros no podemos cumplir el segundo si no hemos cumplido con el primero. ¿Por qué? Porque nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Dios va a ser esa fuente de amor que nosotros vamos a compartir con nuestro prójimo. Nosotros no podemos dar algo que no tenemos. Nuestra relación con Dios es muy especial, hermanos. Muchas veces hablamos, y ese es el peligro de a veces de no reflexionar, porque hay mucha gente que habla como cristiano, pero no vive como cristiano. ¿Por qué? Porque no entendemos muchas veces lo que la palabra nos quiere decir. Es cierto, tenemos una relación con Dios. ¿De qué tipo? De padre a hijo, decimos. Somos sus siervos. Pero, hermanos, nuestra relación con Dios es una relación de amor. Él me ama y yo le amo. Esa es la fuente del amor que nosotros vamos a compartir. Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él nos ama. Y es aquí, todos sabemos que en la cruz Cristo pagó por nuestros pecados. Que podemos entender nuevamente aquí en nuestra mente. Pero no basta con eso. Cuando yo entiendo y siento el amor de Dios hacia mí, es a través de lo que Él ha hecho. Cuando yo puedo entender y sentir su amor, es que yo puedo amarlo como Él me pide. Cuando yo entiendo la cruz,
ese sacrificio que recordábamos hace unos momentos, es que yo puedo sentir el amor de Dios. Y es cuando yo puedo amar a Dios como Él me pide. Yo no puedo amar a Dios como Él me pide si yo no siento ese amor de Él. Hermanos, amar a Dios no es una decisión que un día cada uno de nosotros nos levantamos y dijimos: hoy voy a amar a Dios. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Que todos tenemos la capacidad de ir y buscar a Dios? No hay quien busque a Dios. Él es quien empieza la obra y quien la terminará. Primera de Juan 4:19. Nosotros amamos, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. En este versículo tan corto, ¿nos damos cuenta de eso? ¿Por qué somos capaces de amar? Porque Él nos amó primero. Es decir, podemos sentir ese amor. Y dice, y se dan cuenta que no dicen nosotros le amamos, no, dicen nosotros amamos, nos capacita para amar a Él y a quién, nuestro prójimo. Entonces, en otras ocasiones hemos también hablado de esto. Mi comunión con Dios, mi relación con Dios, mi relación de amor con Dios se va a ver reflejada en mi relación con mis hermanos, en la iglesia, con cada uno de nosotros, en mi casa, con mi esposa, con mis hijos, con mis padres. Mi relación con Dios se ve reflejada en cómo yo vivo con mi prójimo. Ahora, decíamos que el pecado incapacitó al ser humano para poder amar. Ha tenido que crear leyes, castigos para calmar el pecado, para tratar de contenerlo. Pero eso no sirve y lo podemos ver a nuestro alrededor. Son simples contenciones que el hombre crea para tratar de vivir más o menos en cierta tranquilidad. Pero la sociedad, hermanos, cada día está más alejada de Dios. Y si está más alejada de Dios, ¿cuál es el resultado? Pues cada vez es más incapaz de amar a su prójimo. Es por eso que vemos todo lo que vemos el día de hoy. Y como ya hemos dicho, el Señor proveyó un plan para liberarnos del pecado. Él envió a su Hijo a morir en la cruz. Él pagó nuestras culpas. Él resucitó al tercer día y ahí fue consumada su victoria porque Él venció la muerte. Somos libres de la esclavitud del pecado. Y esto, cuando nosotros somos salvos, el Señor, a través del Espíritu, de su Espíritu Santo, viene a morar en nosotros. Somos nuevas criaturas, como veremos más adelante. Somos regenerados. En palabras de Jesús, ahí cuando está hablando con Nicodemo, dice que somos nacidos de nuevo. Y el apóstol Pablo, como ya dijimos, nos dice que somos nuevas criaturas en Cristo. Ahora, esa nueva criatura ha sido reconciliada con Dios. Y como hemos dicho, ¿de quién procede todo esto? Segunda de Corintios 5:18. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora, es importante, y por eso subrayo aquí, nos reconcilió, pero también tenemos una encomienda.
somos instrumentos del Señor para ser un instrumento reconciliador. ¿De qué manera? Compartiendo el Evangelio. Compartir el Evangelio es amar al prójimo. Esa nueva vida que se nos da, esa vida espiritual, porque estábamos muertos espiritualmente, una vez que hemos sido salvos, tenemos una nueva vida. Y esa nueva vida es la que nos capacita para amar a nuestro prójimo. Esa nueva criatura puede hacerlo. Ahora, cuando somos salvos, cuando nos es dada la fe, nacemos de nuevo, somos nuevas criaturas, es un acto de Dios totalmente. Podríamos llamarlo un acto secreto, porque no sabemos en qué momento. ¿Alguien sabe en qué momento el hermano que tienen al lado fue salvo? ¿O tiene físicamente una evidencia de que es salvo? No. Pero no quiere decir que sea algo que permanece oculto, que no podamos darnos cuenta de alguna manera, no con la certeza, pero seamos honestos, a veces nos cuesta trabajo decir, híjole, creo que solo habla como cristiano. Es fuerte, y hay otras cosas más fuertes que veremos más adelante. Pero el verdadero creyente, aquel que nació de nuevo, aquel que es nueva criatura, dará testimonio a través de su vida de que ha nacido de nuevo. No es algo que yo diga. Hay varias cosas que nos dice la palabra de Dios que identifican a alguien que ha nacido de nuevo. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Quién cree que Jesús es el Cristo de aquí? Creo que no todos, ¿verdad? A ver, ¿quién cree que Jesús es el Cristo? Amén. Levanten su mano. Ok. Después el versículo dice, todo aquel que ama al Padre. ¿Quién ama al Padre? Menos de los que creen que Cristo. ¿Quién? Ok. Ahora, lo siguiente. Todos podemos decir eso. Pero si tú crees que Jesús es el Cristo y si amas al Padre, invariablemente vas a amar a todo aquel que es hijo de Dios. ¿Quién ama a todos sus hermanos en Cristo? ¿Verdad que hay manera de saber? Ahora, no se trata de una vida perfecta, pero vamos a ver más adelante algunas cosas. Juan 2:29 nos dice otra característica de aquel que es nacido de nuevo. Si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. La vida del nacido de nuevo cambiará, se alejará de esa vida de continuo pecado. Puede ser de una manera de verdad drástica o paulatinamente, pero debe de haber evidencia de ese cambio. También ahí en 1 de Juan 2:9-10, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. ¿Quién es la luz aquí en este pasaje? Jesús. Entonces, ahora, la palabra aborrecer significa odiar. Hermanos, tengamos cuidado. Podemos tener diferencias entre hermanos, puntos de vista diferentes, pero no podemos aborrecer a nuestro hermano. El corazón es lo que ve el Señor. Como hermanos, nosotros no podemos profesarle algún mal a nuestro hermano, porque si no, lo estamos aborreciendo.
Y hay más. Juan enumera otro. Primera de Juan 13:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte, es decir, no ha nacido de nuevo. Y bueno, lo que decía hace un rato, cantábamos, no deja duda de ello. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Como vemos, Juan enfatiza aquí la evidencia de aquel que ha nacido de nuevo. Si hay una regeneración genuina en la vida del creyente, en la vida de esa persona, habrá fruto. Juan nos dice que creerá que Jesús es el Cristo, se abstendrá cada vez más de una vida pecaminosa, pero que también amará a su prójimo. Ahora, esta es la teoría, ¿ok? Y es aquí donde creo que todos estamos de acuerdo, o hay alguien en desacuerdo. ¿Ok? Entonces vamos a la práctica. Y ahí vamos a ver en dónde estamos nosotros. Yo quiero que seamos honestos con nosotros mismos, porque Dios sabe, pero nosotros no nos podemos engañar. Y es lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué significa amar al prójimo? ¿Cómo sabemos que una persona ama a su prójimo? Yo puedo decir que amo a todos mis hermanos aquí. ¿Me creerían? Y ahí para alguien dijo que no. Entonces tengo que preguntar si he hecho algo mal, ¿no? Pero todos, y eso es algo importante, tal vez estamos cegados por algo, y también eso es mostrar amor a mi hermano. La epístola de Santiago nos describe el carácter cristiano, nos dice cómo es el carácter cristiano en la práctica, y nos llama a hacerlo para que todo esto no se quede solamente en palabras. Santiago 1:22: sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Esto es muy importante. Y quiero que nos preguntemos al final de esto: ¿nos estamos engañando a nosotros mismos? Pero antes de pasar con estos ejemplos que vienen en la epístola de Santiago, también es importante mencionar algo y aclararlo, aunque yo sé que ustedes también ya lo saben. Santiago 2:24: ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Santiago no está negando que la salvación es solamente por la fe en Cristo. No. Santiago no lanza un ataque sobre la fe, sino contra la hipocresía que pretende tener fe sin demostrar las obras. Santiago lo que nos está diciendo aquí y nos llama es a tener una fe viva, no una fe muerta. ¿Por qué? Porque una fe viva es una fe capaz de amar. Ahora, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo debería de ver eso en nosotros, en nuestro carácter cristiano? Santiago 1:27: la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Cómo vamos?
en este primer punto, ¿cómo nos evaluaríamos? El pasaje nos habla acerca de visitar y ayudar a quienes no tienen manera de retribuirnos. Cuando una persona dedica ayuda a aquel que no le puede retribuir, a aquel que no espera nada, es que está amando verdaderamente a su prójimo. De nada vale ayudar a alguien buscando posteriormente una retribución. Ojo, no estoy diciendo que no ayudes al que tiene probablemente una buena economía o al que tiene cosas, pero cuando alguien necesita ayuda, tú debes de ayudar sin esperar nada a cambio. Lo que debe de impulsarte a ayudar a esa persona es el amor de Cristo que mora en ti. Ahora, otra manera de mostrar que tenemos una fe verdadera, la podemos ver ahí en Santiago 2:1. En el capítulo 2, Santiago empieza hablando acerca de ¿qué? ¿Recuerdan? De un trato distinto dentro de la iglesia. Al que tiene una buena posición social, ¿cómo lo trataron? Siéntese, lo llevaron hasta su lugar. Y al que tenía una condición social menor, lo hicieron a un lado. Pero, ¿qué vimos al principio? ¿Debían de ser tratados de esa manera? Es por eso que es tan importante que nosotros tengamos presente que cada persona fue creada a la imagen y semejanza de Dios. No se trata de tratar a las personas de esa manera igual por educación, se trata de tratarlas por lo que son, porque son creados a imagen y semejanza de Dios. Santiago 2:1. Hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con actitud de favoritismo. ¿Por qué? ¿Por qué nos hace esta advertencia? Bueno, porque cuando nosotros tratamos con favoritismo a las personas, estamos incumpliendo el mandato de amar a nuestro prójimo. Santiago 2:8-9. Si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Recordemos que un transgresor es aquel que conoce la ley y aún así decide transgredirla. Y Santiago no lo detiene nadie. Él tiene un mensaje que dar. Y ahora nos dice en Santiago 2:14-17, clara y directamente nos dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice: vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. ¿Cómo estamos aquí, cada uno de nosotros? ¿Ayudamos en la necesidad? ¿O solamente decimos: vayan en paz, caliéntense y sáciense? Es importante que oremos los unos por los otros, es una muestra de amor. Pero yo la pregunta que tengo aquí, y es algo que debemos reflexionar y tener claro: el Señor
La semana pasada Jaime nos mencionaba acerca de que las pruebas que pone el Señor nos mostrarán lo que hay en nuestros corazones. También recordemos que todas las buenas obras, Dios pone las situaciones para que nosotros hagamos esas buenas obras. Todo viene de Él. ¿Ah? Ahora, nosotros debemos cuidarnos, orar unos por los otros. Pero aquí la reflexión es la siguiente: si tenemos la capacidad, la posibilidad de ayudar a la persona, ¿lo estamos haciendo o solamente oramos por la persona? Es algo que todos debemos reflexionar. ¿Ah? No seamos de los que solamente digan vayan en paz y caliéntense y sáciense. Si tenemos la posibilidad, hagámoslo. En todos estos casos vemos que eso es a lo que somos llamados. El nacido de nuevo va a mostrar esos frutos que nos habla Santiago. Amará a su prójimo sin importar si le pueden o no retribuir. Ese es el verdadero amor de un nacido de nuevo, de una persona que ha sido salvada. ¿Cómo se le llama a eso? Amor sacrificial. ¿Qué significa esto para el Señor? ¿Recuerdan la cita que leíamos hace un rato? Que decía que nosotros no podemos actuar para ayudar al prójimo. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es la satisfacción personal. ¿Ah? Bueno, este es el obstáculo que cada día está en las personas que no conocen al Señor, las personas que aún están atadas al pecado. Pero nosotros hemos dicho, ya no somos esclavos del pecado. Podemos hacer eso, podemos amar a nuestro prójimo y lo podemos y debemos hacer de una manera sacrificial. Y cuando digo debemos, no debemos entenderlo como una obligación, sino como una reacción natural. Es como si alguien me tira un golpe, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a tratar de esquivar el golpe. Así, cuando nosotros veamos la necesidad de un hermano, de alguien, de nuestro prójimo, es una reacción, debemos ayudar. El Señor nos ha llamado a obedecer sus mandamientos. ¿Cuáles son? Amarlo primeramente a Él y amar a nuestro prójimo. Ahora, la obediencia es algo que le agrada al Señor. Y la carta a los Hebreos nos dice eso. Hebreos 10 del 8 al 9. Habiendo dicho anteriormente, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos tú te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, mira, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Aquí el Señor ya no se agrada de los sacrificios de animales. Eso sería, ¿cómo era esto antes? Las personas llevaban el animal para sacrificarlo para el perdón de los pecados. Pero ¿qué pasa si yo tenía la capacidad de llevar animales? Pues yo ya cumplía, ¿no? Pero ¿qué había en mi corazón? Tal vez solamente cumplir. Eso lo podemos trasladar a nuestros días y pensar en que solamente somos religiosos, ¿no? Al Señor no le agradan en ese momento, no le agradaban los sacrificios y hoy no le agrada la religiosidad. Lo que agrada a Dios es la obediencia, el amor sacrificial y el morir a nosotros mismos, a nuestras pasiones y a nuestros deseos, y poner por delante la voluntad de Dios es de lo que se agrada Él. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que amemos ¿a quién? A nuestro prójimo.
¿Qué representa para el Señor esa obediencia? Pues es aroma fragante para Él, nos dice la palabra. El amor al prójimo, hermanos, es parte de la vida santa a la cual hemos sido llamados por Dios. Y debe de ser continuo. Hebreos 13, 15, 16. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y no olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua. ¿Por qué? Porque de tales sacrificios se agrada Él. Así que, hermanos, estamos ofreciendo este tipo de sacrificios al Señor, porque esos son los que le agradan a Él. Como cristianos podemos hacerlo, podemos ofrecer al Señor esas obras de amor por nuestro prójimo. Pero más allá, para completar esto, debemos también de ser agradecidos con Él de que nos permite ayudar. Eso es muy importante. Hay cosas que solamente el Señor sabe y nuestra mente es corta. No podemos tratar de entender por qué hace todas las cosas Él. Pero como decía, ¿cómo vamos a poder ayudar a nuestro prójimo si el prójimo, o cómo nos va a ayudar nuestro prójimo si no estamos pasando por alguna situación de dificultad? El Señor pone las situaciones, pero el Señor nunca nos deja solo. Habrá alguna vez que tú vas a poder ayudar, pero habrá alguna vez que necesitarás ser ayudado. El Señor pone las situaciones. Así que debemos agradecer cuando nosotros se nos da ese regalo de poder expresar su amor a través de la ayuda al prójimo. Así que podemos decir que el mejor de todos los sacrificios para el Señor es ayudar a sus hijos y mostrar el amor de Cristo a nuestro prójimo. Así que, ¿cómo estamos en todo esto? ¿Estamos amando a nuestro prójimo? ¿Estamos cumpliendo con estos dos mandatos? Solamente a través de la fe en Cristo es que el ser humano puede ser regenerado. Solamente puede tener vida espiritual cuando ha sido salvado por Cristo. Y solamente es capaz de amar a su prójimo en esa nueva naturaleza. Solamente puede amar de manera sacrificial cuando ha nacido de nuevo. Y es esa vida la que Dios nos ha dado. Una vida a través de la que se puede ver nuestra fe. Esa fe es la que nos debe de impulsar a actuar y a obedecer al Señor en esos dos mandatos: amarlo a Él y amar a nuestro prójimo. Ahora, quiero una última reflexión. El Señor muchas veces nos llama a que seamos prudentes y nos llama sobre todo a vivir una vida santa, pero también nos llama a otra cosa. Mateo 10:16. Aquí le está hablando a los apóstoles. Les dice: miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como las serpientes e inocentes como palomas. Hermanos, aquellos que son esclavos del pecado van a actuar, y vemos en nuestra sociedad que actúan de una manera astuta para conseguir sus objetivos. En verdad, el ingenio del ser humano para el mal es infinito. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros cuando vemos algo malo? ¿Qué hacemos? Tal vez solamente nos hacemos a un lado, no decimos nada. Yo no soy como él. No.
El Señor nos dice que seamos astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Una vida santa, hermanos, no está peleada con la astucia. ¿Por qué? Porque si ellos hacen eso, ¿por qué nosotros no somos astutos para propagar el amor de Cristo a quienes nos rodean? ¿Por qué no utilizamos esa astucia, esa inteligencia y esos dones que Él nos ha dado? ¿Por qué? Es por eso que las familias, las personas están alejándose de Dios, porque nosotros estamos aquí, adentro. Hermanos, el llamado para nosotros hoy es uno, y es de manera individual, pero también como iglesia, y es este. Primera de Juan 3:16. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida, ¿por qué? Por los hermanos. Difícilmente, hermano, tú vas a sufrir una persecución como la que sufrieron nuestros hermanos en el primer siglo. Hoy estamos en un país en el que podemos estar aquí. Pero morir, dar la vida por tus hermanos, es darles tiempo. Es poner aún en stand-by tu necesidad, tu satisfacción, para poder ayudar a tu hermano. Tal vez puede ser tiempo, puede ser algo material, puedes compartir conocimiento, lo que sea, pero tiene que distinguirte en este mundo. El amor de Cristo es lo que distingue a cada verdadero creyente. Si algo te impide amar a tu hermano, perdona o pide perdón, porque eso también es una muestra de amor. Ama a tu hermano, ama a tu prójimo, porque eso es lo que nos hace únicos, el amor sacrificial. Y hermano, hay un campo inmenso para mostrar ese amor sacrificial. Empieza por nuestra casa. Ama sacrificialmente a tus padres, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tus vecinos. Ama a tus hermanos en la congregación sacrificialmente. Y afuera hay muchos que necesitan escuchar el amor de Dios. Es algo que debemos nosotros reflexionar. Así que eso es a lo que llama ser sal y luz, el amor de Cristo. Así que demos gracias a Dios porque Él nos ha dado esa nueva vida, y esa nueva vida nos ha capacitado para amar a nuestro prójimo y amarnos como hermanos. Señor, gracias por ese amor tan inmenso que tú nos das. Gracias porque tú nos amaste primero, y es por eso que podemos amar. Ayúdanos, Señor, a no quedarnos sentados y a vivir esa fe como tú lo dejaste escrito y ahí en tu palabra, Señor, que seamos no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Que cada imagen que tú nos has dado, esa imagen tuya, Señor, miremos a las personas de esa misma manera, sin favoritismos y necesitadas de ti, Señor. Que ese amor que tú has depositado en nosotros lo podamos compartir con cada uno de los que nos rodean en cualquier lugar. Gracias, Señor, te damos por todo lo que hace en nuestra vida, y ponemos en tus manos a esta iglesia para que también, Señor, muestre el amor a toda esta comunidad. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.